Muy buenos días, familia. Bueno, estamos ya terminando el 11º mes. Alguno quizá mire con sorpresa y diga, ya se le estropeó el cerebro al pastor. Pues no se me ha estropeado. Porque terminando el mes 10º, que era diciembre, acabamos de terminar el mes 11º, hoy es el último día. Nos queda el mes 12º, lo que sería febrero, y como ya os dije el otro día, lo tenía por aquí apuntado. ¿Alguien se acuerda? El marzo, ¿qué día era? No sé dónde eché el papelito. El 14 de marzo. Ese es el primer día del año, según Dios. Según los hombres, según los calendarios, etcétera, etcétera, podrá ser cualquier tiempo. Pero si algo caracterizaba a algunas partes del pueblo de Dios, que por cierto es alabado es alabado en el sentido de que era estimado por Dios, era los que aprendían a saber los tiempos. Yo personalmente me gusta mucho y quiero saber los tiempos, porque sabiendo lo que está pasando, dónde está pasando, por qué está pasando, etcétera, etcétera, podemos estar preparados. Es la mayor idea, responsabilidad que nosotros tenemos, estar preparados. El mensaje de hoy le vamos a llamar tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Pero también se puede traducir esa misma palabra de peligrosos por feroces. Mateo 8:28, cuando habla de los endemoniados gadarenos, sin duda usa el término feroces, es la misma palabra, porque como estamos viendo y pudiendo comprobar por nosotros mismos, sí son tiempos feroces, muy peligrosos. Estamos indudablemente rodeados de cosas que la mayoría de la gente ni entiende, ni tiene capacidad además para entenderlo, porque la claridad que nosotros tenemos o el poquito más de luz que podamos tener es porque escudriñamos las Escrituras y vemos que en ellas sí se habla de muchas cosas. Y a pesar de que fueron escritas hace cerca de 2000 años, es como la actualidad. Es leer el periódico o ver las noticias de hoy en día. Lo que pasa es que ver las noticias de hoy en día es un poco peligroso. Eso sí que es peligroso. Porque recuerda, la semana pasada hablábamos de que era mentir, prevaricar. Todo eso prevalece y es la verdad. Y lo estamos viendo. Pero nosotros no nos fiamos, no basamos nuestra vida en estas cosas, sino que estamos buscando en la palabra de Dios respuesta a nuestra necesidad. Y en este momento la necesidad mayor que tenemos es precisamente esa, saber qué hacer en este tiempo, por dónde movernos. Y hoy especialmente quiero hacer un análisis de por qué ha llegado la sociedad a este punto y por qué Dios va a poner la solución que ya sabemos. Pero principalmente hoy nos vamos a detener en averiguar qué es lo que está pasando en este mundo. Lo he leído en diversas ocasiones, pero por ello no significa que ya lo tengamos asumido. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, dice de la siguiente manera, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Le advierte a su discípulo Timoteo de algo que iba a ser rotundo. Pero claro, Timoteo ya hace mucho tiempo que está en la presencia del Señor. Quiere decir que los otros Timoteos y Timoteas estamos aquí. Por tanto, esta advertencia es para nosotros, porque, repito, Timoteo ya no tiene este problema.
ya no tiene que enfrentarse con esos peligros, con esa situación que le decía Pablo, porque tampoco era el final de los tiempos, faltaban 2000 años, pero ahora sí estamos en el final de los tiempos. Entonces, leamos con atención esta lista aterradora de 18 cosas que el Señor dice que iban a caracterizar a los seres humanos de los últimos tiempos, y son ciertas. También debes saber esto, que en los postreros días, o sea, hoy, vendrán tiempos peligrosos o feroces, tiempos muy complicados, porque cuando se atribuye esto a aquellos dos seres endemoniados, eran súper violentos, nadie se podía acercar a eso, su peligro era extremo, por eso le llama feroces o peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Toma nota de esta primera parte, que es la que vamos a emplear un buen tiempo en desarrollar. Amadores de sí mismos. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, a la autoridad de Dios, ingratos, impíos, cero Dios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Pero ojo que esto se lo está diciendo a la iglesia. Que tendrán apariencia de piedad, por eso te estoy diciendo que es un diagnóstico del mundo, pero también de la iglesia. Y dice que tendrán apariencia de piedad, por fuera, muy bonito, pero negarán la eficacia de ella. Dice, a estos evita. Porque sabía que iban a estar aquí. Y seguramente personas con estas características ya las sabían en el tiempo de Pablo y de Timoteo, seguro. Pero es que hoy es lo que prevalece, como veíamos la semana pasada. Es lo que abunda. Y estamos, al desarrollar esta lista, es impresionante. No vamos a desarrollar punto por punto, repito, nos vamos a centrar en algunas cosas que creo que son importantísimas y que dan un matiz y una personalidad a esto que Pablo nos dice y que hoy nos afectan a nosotros. Porque la mayoría de las personas y de los cristianos no quieren saber de estas cosas. Prefieren, como ya sabéis, hay muchos por ahí, escuchar profecías agradables, que le digan que van a ser ricos, que le digan que van a casarse con el hombre o la mujer ideal, que le digan todas esas cosas. Eso es lo que le gusta a la gente. Por eso recuerda que la Biblia nos dice que se amontonarán conforme a sus concupiscencias. Pero el Señor nos habló en Mateo 24, por ejemplo, y nos dijo que iba a haber un juicio para la tierra. Esos juicios podíamos, como Él nos lo avisa ampliamente, podíamos diferenciar tres fases. Aunque claramente son dos, pero podríamos poner una tercera, o más bien intermedia. Porque hay una primera fase, que es la que el Señor muestra en un panorama que es aterrador. Pero dice, todavía no es el fin. Esto es el principio de dolores, antes de un parto, pero el principio de dolores tiene diferentes fases. Por eso, no es que le añada, pero podríamos decir que va a haber o habrá, o quizá estemos en una fase intermedia, donde han aumentado bastante los dolores, pero todavía no es el fin.
porque sí va a llegar la fase final. Y desde hace 2000 años el Señor, porque lo dice claramente en su palabra, lo ha reflejado una y otra vez, tanto los evangelios como las cartas de Pablo, como las cartas de Pedro, como todos los escritores de la Biblia nos advierten y nos preparan para ese momento final. Porque cuando lleguemos al final ya no hay remedio. Ahora sí. Aunque nos queda cada vez menos tiempo, ahora sí es tiempo. Ahora sí podemos corregir cosas. Hoy, en muchas iglesias, tristemente, no lo digo como crítica, lo digo como algo lamentable, no se predica sobre el juicio de Dios. Y fijaos, cuando en Hechos capítulo 17... Pablo está en Atenas, tiene la oportunidad de hablar con los griegos que estaban allí reunidos, entra a aquel lugar, al Areópago, y ve que había imágenes de todos los dioses y se da cuenta que hay un hueco vacío. Y entonces dice, esta es la mía. Y empieza a hablar con ellos y les dice, pues yo os voy a hablar de ese Dios desconocido, porque es desconocido. Y ahora más, recuerda lo que hemos leído. Ya no hay Dios. Y aprovecha esa oportunidad. Y resulta muy significativo y muy curioso que cuando habla de ese Dios desconocido, pero que es el Dios verdadero, les empieza a marcar pautas, pero el mensaje principal, y lo puedes leer ahí en Hechos capítulo 17, no le dice que Jesucristo los va a salvar. ¿Sabe lo que les dice? Os va a juzgar. Y dice que Él es el juez de toda la tierra y de todos los hombres y de todos los tiempos. Juez. Esa parte no gusta mucho. Preferimos concentrarnos en algo que es verdad, y es que Dios es amor, por supuesto, y que Dios es bueno, no hay ninguna duda. Pero también Dios es justo, y hará un justo juicio a cada uno en particular. No importa la cantidad de miles de millones de seres humanos que hay ahora y que ha habido a través de todos los tiempos. Él nos conoce a cada uno. Recuerda que las capacidades de Dios no son las nuestras. Yo tardo unos años en ver a una persona y ya no sé, digo, creo que lo conozco, pero Dios no. Dios sabe la identidad de cada uno de vosotros. Os conoce por nombre y sobrenombre. Pero Pablo, en este texto que acabamos de leer, nos da tres aspectos y son la pura verdad. Repito, porque hoy estamos escuchando y viendo las noticias, yo ya no las veo. Alguna vez, para saber cómo va un poco la semana, ¿no? Para no despistarme demasiado, pero yo ya no veo noticias. Y vosotros sabéis muy bien que vamos. Emma me decía, pero ¿cómo puedes ver las noticias tantas veces? Porque yo ponía el 24 horas que las repiten, y yo lo tenía puesto ahí. Ahora ya, cero. No veo noticias. Repito, de vez en cuando, para saber por dónde va la cosa. Y por la radio, bueno, algo me voy enterando, ¿no? De, por ejemplo, que ahora ya estamos con cada vez más limitaciones. Tienen el descaro. Han tenido el descaro. ¿Recordáis que yo dije qué pasaba con la gripe? Bueno, como la gente se está preguntando lo mismo que yo y lo mismo que todos nosotros, esta semana pasada llegaron a decir por los medios de comunicación que ha desaparecido. ¡Qué cara dura tienen! Siglos y siglos luchando con la gripe y de repente este año ha desaparecido. Y solamente dicen que ha habido 6 casos en toda España. 6 casos. ¿Qué te parece? Pero además, como lo dicen por la televisión, y han logrado, como en aquella película que yo recomendé una vez, ¿no? Y era 1984, de George Orwell. Ya, la gente solo atiende a lo que sale por ahí. Entonces, y yo lo digo porque es que mi tío Paco es el prototipo.
Y claro, llegó uno de los días a la comida y lo dijo. Oye, que he visto por la televisión que ya la gripe, claro, como hay un virus más fuerte, se ha comido al otro. Digo, pero es que eso es lo que piensan los 40 millones y pico de habitantes que tiene este país. Se han creído lo que la caja de influencia les ha dicho, y es que como este virus es más grande y más poderoso, se ha comido a la gripe. Y se lo han creído. Pero Pablo no miente. Pablo nos dice la pura verdad. Y haciendo ese diagnóstico que os decía, ¿por qué hemos llegado a esta situación con esa lista extenuante y comprobable? Totalmente comprobable. ¿Por qué hemos llegado como seres humanos a esta situación? Primero, para los que toman nota, por la degeneración del carácter humano. Sabéis muy bien, porque eso sería como la parte más dedicada y especializada de Emma, como quiere tratar el carácter. Porque el carácter humano está degenerado. Y va en un proceso de degeneración constante. Pero cuidado tú que me estás escuchando, que el estar sentado ahí en esa silla no significa que no estés en ese mismo proceso de degeneración. Precisamente hoy quiero advertir muy claramente para que hagas un diagnóstico de tu vida, porque es muy fácil hacérsela a los demás. Todo esto, sí, fulano es así, como hemos leído ahora. ¿Y tú? ¿Y yo? Porque es fácil achacarle todo lo que está pasando al gobierno. Muy fácil. A la gente. Pero estamos hablando de la humanidad, que en su totalidad, en su conjunto, su carácter, que tendría que ser recto, firme, está siendo degenerado. Segundo, se degenera porque ha entrado en la vida en los corazones del hombre, y eso lo sabemos perfectamente, la corrupción. Y el segundo principio, para que lo notes correctamente, es la corrupción es irreversible. Una vez que entra en el corazón y la sociedad, es irreversible. Te pongo un ejemplo. Puedes comprar fruta de la mejor calidad. Que tenga un aspecto precioso. La tienes ahí puesta en tu mesa, en tu frutero, y resulta que a lo mejor al cabo de una semana notas algo en ella. La miras y le entró corrupción. La coges a lo mejor y la metes en la nevera, bien fríita, pero ya a lo mejor al cabo de más tiempo la sacas y todavía tiene la corrupción, porque es irreversible una vez que entró. Y en la nevera durará más, pero no hay remedio para la corrupción. No hay ningún producto químico que vuelva atrás la corrupción una vez que entró. No hay nada en este mundo que pueda a esa fruta hacerla otra vez, que su carne vuelva a tomar la misma frescura y textura que tenía cuando estaba recién cogida del árbol. Lo sabéis muy bien, fruta que se toca por la podrición, ya está destinada a podrirse por completo. ¿Qué ocurre? A veces,
Y esto es lo triste, que en nuestro ámbito, en el ámbito de la iglesia en general, ahora entiende iglesia como de todos los tiempos, o sea, desde el día aquel de Pentecostés hasta hoy, hemos pasado muchas etapas, pero ahora estamos en una que es la de los tiempos finales. Y fíjate, yo creo que a veces hemos convertido nosotros mismos nuestras iglesias, los lugares donde nos reunimos, en neveras, donde guardamos frutos que ya tienen corrupción. Y creemos y pretendemos que esa corrupción, por estar ahí, se va a solucionar. Y recuerda, este principio es inamovible. Cuando entra la corrupción, es irreversible. Claro, dirás entonces, es así. Porque te puedo asegurar que Dios no tiene ningún plan para tratar con eso. Y dirás, ¿entonces? Me refiero a que Dios no tiene ningún plan para revertirlo o mejorarlo o hacerlo duradero. El único plan que Dios tiene, y lo vamos a definir en 3 escrituras, 3 textos que me gustaría que tomaras nota de ello, que nos van a ayudar, porque el único plan que Dios tiene es un nuevo nacimiento. No un parche, no un arreglo de la corrupción que había en el corazón de los hombres, sino Él clarísimamente habló de nuevo. Nuevo. Por eso insistimos, al menos nosotros. Yo creo que habrá mucha más gente que insista en esto, la importancia del nuevo nacimiento, que no es un arreglo, porque repito, cuando la corrupción entra en el corazón de los hombres, y es indudable que hay corrupción en el corazón de los hombres, no tiene remedio, es irreversible, no vuelve a descorromperse, para que me entiendas, sino que eso va aumentando. Se puede detener un tiempo, cuanto más tiempo a lo mejor esté en la nevera, a una temperatura adecuada, tarda menos en expandirse, pero no se trata de... La iglesia y el plan de Dios no es conservarnos podridos hasta el final, sino que su plan, lo dijo clarísimamente, es nuevo nacimiento. El primer texto lo conocéis muy bien, 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, y esa debería ser la realidad de todos los hijos de Dios, si alguno está en Cristo, me resulta curioso que diga que si alguno está en Cristo, porque si habla la iglesia diría, supondría que todos estamos en Cristo, pero no supongamos. Dice, si alguno está en Cristo, ¿qué es lo primero que va a pasar? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. No dice pasarán, pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Por eso, como hijos de Dios, a veces tendemos, y muchas religiones amparan eso, bueno, le vamos a ofrecer a Dios nuestras buenas obras. Muchos de vosotros sois muy simpáticos, muy amables, muy agradables, y creemos que Dios valora eso. No, hombre, tampoco lo desecha, pero no lo valora. Eso no es lo que Él quiere. O sea, Cristo no vino a la tierra para que fuésemos simpáticos, amables y hiciéramos buenas cosas, solamente. Sino vino para darnos vida. Una nueva vida. Por eso, así como la degeneración que produce la corrupción del carácter, hay una nueva generación que produce algo totalmente nuevo. Y los cristianos, los hijos de Dios, verdaderos, somos los que hemos sido hechos nuevos. Porque Dios no está tratando de que ahora te descorrompas, sino nuevo.
El segundo texto está en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Y dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Quiere decir que el siguiente paso, porque ese todavía no ha llegado, con las nuevas creaciones, una nueva criatura, Él no nos va a dejar tampoco en el mundo corrompido, porque también la naturaleza está corrompida. Es que los animales están corrompidos. Cuando Dios creó a los animales, no atacaban a Adán. Adán no tenía que preocuparse de que ninguna fiera del campo, feroces viene de fiera, violencia absoluta, ninguna le iba a atacar, ninguna le iba a causar peligro. Cuando vino la degeneración, la corrupción entró en la naturaleza por causa del varón. Y ya, ahora tenemos que tener cuidado hasta con una arañita, que las hay que son súper pequeñas, pero como te piquen, estás listo. Te mandan para el otro barrio. Por eso habla de una nueva creación. Esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí, en eso, cielo nuevo y tierra nueva, dice, habrá justicia, morará, o sea, habitará, será lo normal, no habrá ninguna excepción, la justicia. La que hoy ya la vemos en el recuerdo del pasado. Hoy recordamos hace unos años cuando había algo de justicia, pero hoy no hay ninguna. Y el tercer texto, para ya rematar toda la cuestión, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. No habla de reparar, habla de hacer nuevas todas las cosas. Y me dijo, porque a lo mejor no entendía bien, y él vio el corazón y la mente de Juan, y le dijo, escríbelo. Porque Juan se quedó a la mujer, ¿cómo que nuevo todo? ¿Qué es eso? Y dice, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. O sea que el plan de Dios es hacer criaturas nuevas, creación nueva. Todo nuevo. Todo nuevo. O sea que olvídate de lo que ves. No anheles nada. Por eso dice el Señor, pero ¿por qué te preocupas de las cosas de este mundo? ¿Por qué estás aferrado a algo que es que lo voy a destruir? Y te pregunto, ¿por qué estás aferrado a eso? ¿Por qué te aferras a tus posesiones si no tienes nada? Si no tienes nada. En un instante Dios puede hacer que desaparezca todo. Estamos hablando de un futuro que no está muy lejos, donde Dios ya después de 1000 años hará todo nuevo, cielo y tierra, y lo aclara en Apocalipsis, voy a hacer todo nuevo. Pero el comienzo del todo lo nuevo empieza por nosotros. Por eso Él no ofrece reparar, sino ofrece una vida nueva. Ese es el problema que estamos enfrentando hoy en día en la iglesia. Claro, no hay tiempo para hablar de una vida nueva, porque tenemos que hablar de que vamos a ser ricos, prosperados. ¿Sabes? Dios no tiene ningún interés en cristianizar la sociedad. Y dirás, ¿qué locura es esa? No, te lo digo sinceramente. Como tienen los del reino, no quieren cristianizar, que todo el mundo sea cristiano. Pero no predican a Cristo. Ojo, no predican este mensaje, sino que predican prácticamente que Cristo murió en la cruz para darnos todo lo que queramos. Como niños caprichosos. ¿Qué quieres? A ver, un coche nuevo. Bueno, visualízalo. Eso es metafísica, ya lo dije el otro día y lo diré siempre. ¿Quieres una casa? Bueno, visualízala. Eso es metafísica, eso es brujería, es hechicería, es satanismo.
En la Biblia no dice que yo visualice nada. Claro, dirán, es que a Abraham le dijo que mirara las estrellas y las contara. Pero no era para eso. ¿O qué crees que Abraham se llenó de estrellas? Usan mal la Biblia, la manipulan. Porque, ¿sabes? Satanás la conoce muy bien. Muy bien. Y también conoce nuestro corazón. Y conoce nuestra condición porque por causa del pecado, pero él fue el instrumento, entró esa corrupción. ¿Cómo era la corrupción? Por favor, repítemelo para ver si lo entendiste. Irreversible. Por eso cuando tú te encuentras en una lucha y dices, es que yo no puedo dejar de hacer esto. Es que es irreversible. Es que si no naces de nuevo es irreversible, no vas a poder hacer nada. Ni puedes ni podrás. Por eso no te molestes ya por ahí. No sigas por ese camino. No te guardes en la nevera, que son muchas iglesias que guardan la fruta podrida. Guardan los corazones podridos. Claro, como duran más, todavía tienen alguna apariencia. Pero aquí no estamos hablando de apariencia. Estamos hablando de interior, porque la podrición viene en el interior. ¿No has abierto alguna fruta que te parece? Está como enterita por fuera, pero en cuanto la abres, ¿qué encuentras por dentro? Podrido. Podrido. Y lo más triste es que cuando ya se manifiesta esa pudrición, si otra fruta toca esa, ¿qué hace? Se le pasa. Y terminas, si tienes, por ejemplo, una cesta de fruta, si no la atiendes, toda la cesta, toda se pudre, porque se van tocando unos a otros. Pero nosotros estamos tocándonos unos a otros, cerca de unos de otros. Por eso dice el apóstol Pablo, 2 de Timoteo, capítulo 3, el final del versículo 5, que decía, a estos evita, no estés, porque te corrompen. No es por otra cosa. Porque si el mensaje no es de arrepentimiento, no es de vida, eso no funciona. Por eso a veces entran personas en las congregaciones, como ha entrado la nuestra, y hemos podido solventarlo de diferentes maneras, frutas podridas. Muy podridas. Lo triste es que a algunos les han logrado contaminar. Pero le doy gracias a Dios de que la mayoría no. Recuerda, uno, la degeneración del carácter humano es lo que está llevando a esta situación, con este diagnóstico que hemos visto. 2, la corrupción es irreversible. Y solamente Dios tiene una solución, que es hacerlo nuevo. Y el tercer problema por el cual estamos llegando a esta situación, y que nosotros sí tenemos mucho que ver en ello, es el amor a nosotros mismos. Claro, algunos se confunden, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sí, pero el amor a nosotros mismos, eso se llama egocentrismo, egoísmo. Y hoy somos una sociedad ególatra. Somos una iglesia ególatra. Y la única solución que Dios tiene para esto es ese nuevo nacimiento, pero ya hemos visto que nosotros hemos nacido de nuevo, pero sin embargo, la tendencia, porque este es el mayor de los problemas, porque este viene con nosotros y nos acompaña siempre, el amor a nosotros mismos, el egoísmo, el ponernos a nosotros en primer lugar.
tendemos a eso siempre. Nosotros pensamos, y seguro que es un bonito plan, pero lo hemos hablado muchas veces, queremos ser la iglesia más grande de España. Hay una aparente buena intención en eso, pero no deja de afectar el ego y decir, no suena mal eso. La iglesia más grande, la iglesia más poderosa e influyente. Pero quizá no estamos pensando en que vamos a llevar a muchas gentes a los pies de Cristo y eso, sino que estamos pensando en que vamos a ser una iglesia, que todo el mundo diga, hoy la iglesia de Enrique Pavón, hombre, eso es. Hay una parte de ego que siempre está ahí luchando, porque es el mayor problema, y el mayor problema que tiene hoy la sociedad es el egoísmo. Nadie ya piensa en los demás. Recuerda toda la lista, te la puedes repasar. Sin amor fraternal, sin amor a nada, solo se aman a sí mismos. Amadores de sí mismos, dice ahí. Y esa es la realidad. Pero también es la realidad de algunos de nosotros, casi todos. Y Pablo nos enseña que hay una forma que es la piedad. Claro, la piedad no la entendemos muy bien, pero es la forma en que nosotros nos relacionamos con Dios. Pero el único poder que puede destruir el amor propio, el egoísmo, es una forma de piedad que, como dice Pablo, negamos su poder, su eficacia. Quiere decir que hay una forma de relacionarnos con Dios que va a hacer que toda nuestra vida se centre en Él. Fíjate lo que es el Espíritu Santo. Mi hijo no sabía ni muchísimo menos de lo que yo iba a predicar hoy. Es más, hasta esta mañana había dudas si yo iba a predicar hoy, porque este mes, el 11º mes, nos hemos comido la Santa Cena. Que digo, nos la hemos saltado. Será la próxima semana. No pasa nada, esas cosas no nos deben preocupar mucho. Y todavía me llama Manolo y me dice, tío, es que dos cosas. A ver, creí que iba a predicar Kiki. Y digo, no, voy a predicar yo. Y dice, ¿y va a haber Santa Cena? Y dice, no. O sea, hasta hoy mismo. Pero fíjate lo curioso, es que yo tampoco sé lo que él va a cantar. Él no me pasa una lista y dice, voy a cantar esto, pi, 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 pi. Y la penúltima canción, o más bien alabanza, el centro de mi vida eres tú. Haciendo a Dios el que ampara y acapara toda nuestra atención y nuestra vida. Qué bueno. Va que ni pintado con este mensaje. Pero ya sabemos que es Dios el que coordina. Es el Espíritu Santo el que controla y pone en el corazón de unos y en el corazón de otros y nos hace unirnos. Para que al final el resultado sea el correcto. ¿Qué es la verdadera piedad? Fíjate, es el poder que trata precisamente con el amor propio para cambiar nuestro carácter y dejar de ser una persona egoísta y convertirnos en una persona amplia, generosa, que viva para Dios y que viva para los demás. En buena parte es lo que a mí me ha ocurrido, porque yo tengo una característica que hoy también, por cierto, se repite mucho. Por mis circunstancias personales no compartí mi vida con mis hermanos, ni siquiera con mis padres, sino que me crié con mis abuelos, solo. Y esa situación ha afectado mi vida. Ha afectado mi vida. ¿Por qué? Porque me acostumbré que si había mucho o poco, era mío. Que solo todo dependía, o sea, como que yo era un poco el centro, ¿no? de todas las cosas. En mi caso no había muchos recursos, pero hay otros que se han criado solos y han tenido muchos recursos. Y si no son tocados, regenerados por el Espíritu Santo,
Son personas que no están dispuestos a dar nada. Pero es que la sociedad de hoy es egoísta. Oí de una estadística que me dejó pensativo. Claro, los que les gusta hacer estadísticas de estas es en Estados Unidos y se refiere a ese país. Se gasta más dinero en comida para los animalitos, para los perros y los gatos que tienen en casa, que para las misiones. Hubo un tiempo que no. Pero hoy una estadística que por leerla dice no significa nada. Pero se invierte mucho más dinero en toda la sociedad norteamericana en comprar comida para perros y gatos que en lo que se invierte en misiones, quiere decir, en compartir el Evangelio. Es un dato triste, da un reflejo de la sociedad, pues como estamos viendo, podrida, degenerada. La nuestra no está mejor, pero no presumimos de cristianismo. Presumen de ser religiosos, sí. Hasta los ateos, ¿no? Dicen, yo soy ateo por la gracia de Dios. Sí, yo he oído eso. Pero los Estados Unidos sí, tienen fama y de hecho todos nosotros, yo creo que en cierta manera o en todas las maneras debemos nuestra conversión, si es que estamos convertidos, a esos misioneros que cuando gastaban más en misiones que en comida para perros, salían por todo el mundo. Pero hoy la situación es que se gasta más en esas cosas. Solo, ya no digo en banquetes, salidas, no, comida para perros. Muy triste. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿por qué está pasando lo que está pasando ahí en Estados Unidos? Pues ahí lo tienes, una de las muchas cosas, porque lo más terrible es lo que diariamente ocurre allí, donde miles de abortos se producen, donde miles de adolescentes se quedan embarazadas, donde miles de niños son abandonados porque cuando se divorcian los padres la situación cambia radicalmente para esos niños, donde centenares de niños mueren a balazos. No dicen mucho, pero 8, 9, 10, 20 diarios, pues es posible, haciendo la media y la estadística. Tremendo, tremendo. Y ese poder de la piedad, o sea, piedad entendiendo eso, que es una palabra que poderosamente cambia el corazón de los hombres porque nos lleva a un encuentro personal con Cristo y Él no nos apaña, sino que nos cambia las vidas, convierte a la gente egoísta en gente altruista. Por eso digo que en cierta medida, pues a mí me tocó, porque yo, pues el egoísmo, si te dijera que lo tengo ya superado, te mentiría. Todavía tengo que enfrentarlo. Pero, hombre, también me he puesto en la otra situación y por eso hemos hecho obra y hemos tratado de ayudar, algo que es muy importante. Porque, por ejemplo, si las mascotas son muy bonitas, a mí me gustan un perro, por ejemplo, pero aquí en la finca, ¿no? Una cosa. Pero eso de que los tengan en casa tan cuidaditos. Cuando Santiago, fíjate, es terrible, o sea, terrible, no, tremendo lo que dice el apóstol Santiago. Lo vamos a leer juntos. En el capítulo 1, el versículo 27 dice esto, fíjate. La religión pura y sin mácula, o sea, absolutamente pura, delante del Dios, el Padre, es esta. No delante de los hombres, delante del Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas, que en aquel tiempo se refería a que si perdían el marido,
perdían la vida porque ya no tenían sustento, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero fíjate que esto lo hace, y también en Isaías lo nombra muchas veces, en la atención hacia el huérfano. Si en vez de un perrito tuviéramos un niño, claro, hoy cada vez es más difícil, porque ya los niños ahora ya no hay que darlos en adopción. ¿Sabes por qué? Con el aborto, el año pasado fueron 90 millones. Se dice así, 90 millones de criaturas que no vieron la luz. Perdón, en la tierra, porque la han visto en el cielo. Pero aquí en la tierra, pues ya casi los felicito por no haber visto lo que hay aquí. Pasaron directamente. Hay una canción muy bonita que habla de Jesús, dice que viniste del cielo a la tierra. Bueno, estos han ido de la tierra al cielo, directos, sin ver lo que tenemos que ver, sin pasar por lo que tenemos que pasar. Uf, casi a uno le da envidia. No es que quiera yo contar mis batallitas, pero yo fui un candidato muy firme a que me abortaran. Pero hoy no estaría aquí. Ya había hecho el viaje directo y no estaría hoy pudiendo compartir con vosotros. Pero fíjate, hace 65 años me iban a abortar, pero porque sí. Una vergüenza para la familia que una mujer joven se quedara embarazada. Uy, aquel tiempo donde las neveras religiosas, a pesar de que no existían las físicas, las de verdad, las de guardar los alimentos no existían, pero las neveras donde guardar almas corrompidas. Porque mi abuela, con todo el cariño, todas las misas, y yo recuerdo que una vez me llevó incluso para que yo hiciera de monaguillo, vaya lío, porque no tenía ni idea. Y era una mujer de santos, traían esa especie de capillita que traen, una capillita, eso yo la veía ahí en casa cada X tiempo, y eso era un honor tener allí aquella capillita, pero me quería liquidarme. Vamos, pusieron un empeño en liquidarme que ahí sí que mi madre mostró una valentía. Y fijaos, os voy a contar solo un detallito. ¿Hasta qué punto llegó? Mi abuelo, seguro que él no quería, pero la presión de la abuela era tremenda, tremenda. Y me iban a llevar a mi madre al País Vasco. El que lo iba a llevar, curiosamente, se llamaba Enrique, por eso llamo Enrique. No hay nada en mi familia que se llame Enrique. Bueno, ahora sí, en la verdadera mía sí. Pero no había tradición de ningún Enrique. Yo tenía que haberme llamado o Benedicto o Francisco. Algo así. Bueno, a mi tío Benedicto le llamaban Tito. No suena tan mal, ¿no? Y me llevaban allá, y ese hombre, Enrique, vio en tal situación a mi madre que me dijo, mira, te voy a devolver a casa porque yo no puedo hacer esto. Pero él ya se había comprometido, no sé si le habían pagado, tenía coche en aquellos tiempos, iban para allá. Y otra vez, o sea, mi madre llegó y se escapó en un tren y fue mi abuelo a cogerla, mi abuelo era guardia civil, fue a cogerla. Y no sé de dónde sacó mi madre un cuchillo y le dijo, papá, te quiero mucho, pero si te acercas a mí, te mato. De mi madre, créelo. Y mi abuelo se lo creyó, que la conocía, era su hija. Y el abuelo ya dijo, mira, ya, vamos a hacer ahí un paripé. Yo nací en un orfelinato, de una casa de estas de monjas, de acogida, ahí dio a luz mi madre, yo nací ahí, etcétera, etcétera. No os cuento nada para que os pongáis tristes, yo estoy muy contento, estoy muy feliz, tengo una familia maravillosa. Y no solamente la física, sino todos vosotros, es un regalo que Dios me ha dado impresionante. Ah, sí, al principio yo era hermano de mi madre,
Se mudaron de Astorga a Ponferrada y yo ya sé por qué. Porque, claro, creía que en Ponferrada no los conocía nadie y que la señora Francisca, ya mayor, había tenido, como Ana, ¿no? un hijo, y era yo. Ay, qué cosas. Corrupción en el corazón. Por eso, mira, yo, por favor, no quiero que seas religioso, porque da lo mismo donde vayas. La religión se lleva en el corazón y hay unos ídolos que ahora vamos a mencionar muy, muy tremendos. Pero vamos a seguir con nuestro texto. ¿Cómo funciona esto? Mira, bueno, primero hay una expresión que se me olvidaba, que es importantísima. Ante toda situación y todo esto que estamos viendo y viviendo, en la Biblia menciona varias veces una expresión que es impresionante. Pero Dios. Puede narrarte y describirte lo peor de lo peor, pero siempre cuando añade, pero Dios. Ese pero Dios es el que yo me agarro a Él como nunca. Porque no importa lo que pase, pero Dios tiene la victoria, pero Dios tiene la última palabra, pero Dios hará lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Amén. Así que, por favor, estés pasando por lo que estés pasando, acuérdate de, pero Dios, ¿qué es lo que dice? Es lo que estamos hoy indagando, ¿qué es lo que dice Dios? No lo que dice la televisión, no lo que dice la radio, no lo que dicen todos estos medios mentirosos, sino lo que dice Dios. Pero Dios. Y Dios tiene una estrategia que se usaba en los ejércitos antiguos. Fíjate, en Isaías 59, versículo 19, dice lo siguiente. Y tomarán desde el occidente el nombre, y temerán desde el occidente el nombre de Yahweh, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como un río. O sea, tú has visto un río desbocado, si tú estás solo ahí, te viene todo el río, estás muerto. Y se vendrá el enemigo así, y ha venido y se ha derramado. Leemos en Apocalipsis que está tratando Satanás porque ha sido derramado así como un río pero impetuoso, queriendo comerse a Israel, queriendo comerse a la iglesia. Pero, ¿qué es lo que Dios tiene que decir? Mas el Espíritu de Yahweh, dice, levantará bandera contra él. Pero, no está el pero ahí, el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. ¿Qué significa esto? Antiguamente, especialmente en la época de los romanos, pero todos los ejércitos, sabéis que tienen banderas, estandartes. Aunque todo el ejército español tiene la bandera de España, pero tú vas, el ejército de tierra tiene una bandera, el del aire tiene una bandera, la marina tiene una bandera. Y dentro de cada ejército hay diferentes banderas, diferentes... todo, ¿cómo se llaman eso? Ya es que se me ha olvidado. Divisiones, etcétera, etcétera. Tienen estandartes y tienen banderas propias. ¿Sabes para qué sirve eso? ¿Para qué servía en la antigüedad? ¿Y para qué nos sirve a nosotros nuestra bandera? Cuando la batalla estaba mal, cuando las cosas estaban mal para el ejército, el general encargado o el rey que estuviera al frente de la batalla, quien estuviera al frente de la batalla, hacía sonar la trompeta y un toque que conocía perfectamente el de la bandera. Es que lo hemos visto en las películas muchas veces, que siempre hay un abanderado, ¿verdad que sí? Y el abanderado era importantísimo. A veces los enemigos se lo querían cargar porque sabía lo que hacía el abanderado. Y dice, pero qué tontería, si es un tipo que solamente está sujetando un palo con una bandera. No. Es que el abanderado estaba atento, mirando al general, mirando al comandante de las fuerzas, o atento a escuchar la trompeta, porque cuando oía o lo veía, él tenía que buscar un sitio lo más alto posible y levantar la bandera, porque eso sabe lo que significaba. Que las tropas tenían que reagruparse a donde estaba la bandera para comenzar de nuevo. Fíjate.
Pero aquí está diciéndonos en Isaías 59 que Dios, ante la potencia del enemigo, que si tú lo miras es que estamos rodeados, estamos aislados, somos 4 pelagatos en contra de algo que nos viene de frente. Pero Dios levanta bandera. Lo importante es que nosotros estemos atentos a eso y donde veas la bandera, vayamos. Y nos reubiquemos y nos reorganicemos. Es tiempo de reorganizar la iglesia también. Y no hablo administrativamente, que también. Es tiempo de reorganizarnos en torno a la bandera del Señor. ¿Y sabes cuál es la bandera del Señor? El Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículos 16 a 18, lo conocéis perfectamente. No lo voy a leer todo, pero la clave es: y derramaré mi espíritu sobre toda carne. No quiere decir que está derramado sobre toda la humanidad. Además es que es fácil de comprender que no es así. Pero se ha derramado sobre todos, hombres, mujeres, ancianos, niños. Y ahí en el texto, léetelo, es bonito, que unos sueñan, otros profetizan, otros hacen cosas tremendas. Entonces, la bandera que ha levantado el Señor es el Espíritu Santo. Entonces, en torno a Él es que nosotros tenemos que congregarnos, es que tenemos que reubicarnos, tenemos que reorganizar nuestra fuerza, porque nuestra fuerza es Él. En cuarto lugar, ¿cómo funciona esto? Primero, ya estamos en otro punto. Recuerdan, en el punto 3 habíamos dicho que el amor a nosotros mismos era el principal problema. Bueno, el cuarto punto, ¿cómo afrontamos esto? Primero, estas situaciones hacen que reconozcamos que todas las cosas confirman la fiabilidad de la Biblia. Que la Biblia es una absoluta verdad. Que todo está dicho y todo se va cumpliendo con exactitud. Segundo, que cada uno necesitamos tratar personalmente con la raíz del problema. Recuerda, el tercer punto era el más grave. El egoísmo. Preside nuestra sociedad. Preside nuestras vidas, nuestras familias, el egoísmo. Hay tantos divorcios porque la gente solo piensa en ellos mismos. No piensan, ya en su cónyuge, por supuesto, pero no piensan en sus hijos. No piensan en nada, porque el egoísmo ciega. Corrompe todos los sentidos, corrompe toda la lógica, corrompe todo el sentido común. Que recuerda, hablábamos estos días que era el menos común de los sentidos, pues ahora mucho peor. Entonces necesitamos afrontar eso. Y recuerda que el egoísmo es el poder de la piedad, el poder de estar con Dios, el poder de tratar con Dios, el que va a convertir ese egoísmo en altruismo, generosidad, en vivir para los demás, como ha hecho con todos y cada uno de los santos. ¿O acaso Moisés no estaba muy a gusto pastoreando sus ovejas? Y no creáis que tendría 3 cabras. Y su suegro seguramente tenía grandes rebaños y él se había casado con su hija, iba a ser seguro el heredero. Y muchos han tenido que salir de su comodidad. ¿Tú sabes que cuántos años estuvo construyendo Noé el arca? Muchos años. Siglos. Y era una molestia para él. Porque todos los días durante esos siglos estuvo trabajando y trabajando. Cada uno ha tenido que renunciar. Porque me adelanto al final, que es una de las claves. ¿Sabes cómo actúa el poder de la piedad? Bueno, mira, Mateo 16 nos da unas claves importantísimas. Mateo 16, versículos 24 y 25. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo y tome su cruz
y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Egoísta, perderás tu vida. Porque ¿cómo la vas a compartir con Cristo? Si es tuya, es tu vida. Eso no lo dice mucha gente hoy. Es mi vida. Pues, como hacen aquí en España, ¿no? Estar listo. Si es tu vida, la perderá. Sí, egoístas, que estáis aquí escuchándome, la perderás. Es que yo voy a la iglesia, es problema tuyo, la perderás. Si vienes a la iglesia, por lo menos tienes la oportunidad de escuchar algo, que otros no la tienen siquiera. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, la encontrará. Por tanto, aquí habla de dos cositas muy sencillas y muy complicadas. Primero, negarnos a nosotros mismos para tratar con el egoísmo, y es lo primero que dice Jesús. Y lo segundo, la cruz. Escuché una definición que me encantó. Como la cruz, ya sabéis, es así. Bueno, la definición es preciosa. Me dice, la cruz significa el punto donde se encuentra la voluntad de Dios con la mía. Hay un punto que se encuentra. Es un punto de decisión. Es un punto de tomar realmente cartas en este asunto. Porque nos encontramos con la voluntad de Dios y un día se cruza con la nuestra. El egoísmo. El vivir para nosotros. El pensar solo en nosotros. Si yo preguntara ahora quién cree que es egoísta y no levantara la mano nadie, qué tristeza me iría ahora mismo. Cierro la Biblia y me voy. En serio. Porque es el grave problema. Mira, Javi la levanta solo, ¿no? ¿O te han dicho que la levantes? Yo soy egoísta, si os lo acabo de contar. Qué tremendo. Pero claro, en esa cruz donde se encuentra la voluntad de Dios con la mía, ¿cuál prevalece? El Señor nos enseñó a orar diciendo, hágase tu voluntad y no la mía. El punto de encuentro. Pero la mayoría de las veces es, hago mi voluntad y no la tuya. Terrible. ¿Nevera para guardar fruta podrida? Yo, después de esto y sobre todo de este día, yo no quiero eso para nada. Porque el Espíritu Santo me estaba hablando. Este mensaje, el primer receptor soy yo, ¿eh? Porque yo necesito reaccionar ante todo esto. Porque si yo quiero seguir adelante y seguir a Jesús haciendo mi propia voluntad, es imposible. Porque fíjate, en Apocalipsis capítulo 12, versículo 11, dice algo que está en el futuro, y allá lo ve Juan, y como se le manda a escribir, y dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? Pues a Satanás, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. Es que hable de la marca que está a punto de ponerse obligatoria. Menospreciaron sus vidas. O sea, no, esta gente, pero que va a ser mucha. Yo siempre tengo la esperanza, la expectativa para mí y para todos de que nos vayamos en el arrebatamiento, pero imagínate que no. No me quiero imaginar eso siquiera, pero yo no puedo desechar todas las posibilidades que están en la Biblia. No que no haya arrebatamiento, que no nos vayamos en el arrebatamiento. Porque recuerda que hoy las iglesias se han convertido en refrigeradores donde están guardando fruta podrida, que se está descomponiendo por dentro. Claro, aguantan más a base de moralina,
a base de estar ahí unos con otros e imitándonos, pero la podredumbre que va por dentro muchas veces no se soluciona. Y sobre todo, es que el tercer punto, el egoísmo, en esta época es que no ha habido como nunca antes. Si volvemos a repasar lo que Pablo le dice a Timoteo, es impresionante. Pero recuerda, la piedad cambiará esas cosas. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Satanás no tiene ningún temor de nuestra teología. Nadie puede decir, no, es que nosotros como tenemos una teología correcta, todo el mundo piensa eso, ¿eh? Porque yo cuando sale la gente por ahí hablando de la verdadera doctrina y se lo atribuyen a ellos mismos, ya creo que es el primer fallo. Si tú crees que eres el único que predica la sana doctrina, ¿qué quieres que te diga? Como dicen los argentinos, ¿qué quieres que te diga? Si tú sabes que tienes la doctrina pura, y por cierto, le siguen 4 pelagatos. Estamos mal, porque yo siempre creo que estoy predicando la palabra de Dios, pero os dije hace unos días, unas semanas, hemos tenido que echar para atrás en algunas cosas. Hemos tenido que echar para atrás. Y yo me alegro de que Dios no me dejara permanecer en el error, porque es lo que hacen muchos. Se han equivocado, pero por orgullo no dan para atrás. Y siguen ahí empecinados. Yo estoy sorprendido, el primero, de que no haya hecho eso, si no es por la gracia de Dios. ¿Sabe lo que tiene miedo Satanás? De nuestro compromiso. De personas que se niegan a sí mismos y que toman la cruz. Quiere decir que hacen la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. ¿Sabe? La cruz era un lugar de muerte, de ejecución. La estampa típica, no real, sino la estampa típica, ¿cuál es? Ver 3 cruces. Incluso hay una canción esa de están clavadas 3 cruces. Y siempre la de Cristo, y posiblemente fuera más grande, más alta. Pero ¿tú sabes quién iba a ocupar ese lugar? ¿Tú recuerdas quién iba a ocupar esa cruz? Barrabás. Los romanos habían preparado esa cruz para Barrabás. Y yo medito y he meditado en esto. Y caramba, si Barrabás soy yo. Yo era el que tenía que haber estado en aquella cruz, la más alta. Porque Barrabás era, hoy lo decimos, Barrabás y barrabasada, tiene mucho juego, ¿no? La palabra Barrabás. Se habla de algo malo. Pero tú medita, el que tenía que haber estado clavado en aquella cruz era Barrabás. Sin embargo, ¿quién ocupó su lugar? Cristo. Por eso cuando dice, ve a la cruz, bueno, piensa en eso, que el que tenía que haber estado en aquella cruz eras tú, Barrabás. Barrabasa. Pero Jesús ocupó ese lugar. ¡Qué maravilla! Medita en eso. Medita en eso para que salgas del egoísmo, de pensar que todo es para ti, todo es tuyo, tienes todos los derechos, nadie puede tocar tus cosas. Medita en eso, por favor, porque esa cruz estaba destinada para ti y para mí. Hay 2 cosas para enfrentar esta situación. Punto 5. 1, tenemos que considerar que la presión, las dificultades hacen reaccionar a las personas.
A unos los hace más amargos y los hace rebeldes en mayor medida. Pero a otros los toca, los cambia, los constriñe y los hace más receptivos y amables. Eso es lo que la palabra de Dios nos indica. ¿Cómo? En Apocalipsis capítulo 7, es versículo que yo menciono, versículo 9, Apocalipsis 7, 9, dice, después de esto, dice, miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. Y cuando le pregunta, recuerda quién es esta multitud tan grande, quién son estos, y dice, son los que suben, pero la traducción correcta sería, son los que están subiendo, porque es algo que se va a ir produciendo durante todo el periodo de la tribulación. ¿Será que Dios habló de esa gran tribulación? Uno, porque sabía que iba a haber gente, y lo lees en el Apocalipsis y verás que hay gente que aun viendo todas las cosas que están pasando, dice, renegarán más, se endurecerá más su corazón, pero otros muchos, según dice aquí, una multitud, millones de personas, dirán, por favor, perdóname, Señor. Y estarán subiendo. Millones, una multitud grande. La semana pasada, recordáis, veíamos el mar de cristal en la tribulación. Pero otros van a reaccionar fatal. La mayoría, tristemente. Mal. Y cuando venga esa tribulación, dice en Lucas 21, 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas aquí en la tierra. Y estamos, ¿en qué parte estamos? ¿En el principio? ¿En el medio? El final todavía no. ¿Estamos ya viéndole las orejas al lobo? Yo se las veo claramente. Ya os he dicho también que así como la corrupción es irreversible, yo dije, esta situación es irreversible, esto ya no vuelve atrás. Si todavía estás pensando que va a haber una nueva normalidad, una normalidad como antes, olvídate. Eso ya no va a existir. Esto ya arrancó con tal furia como un río, pero recuerda, el Espíritu Santo levantará una bandera para que todos nos agrupemos alrededor de esa bandera. En Hebreos 12, 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y dentro del quinto punto, el segundo sería que hay dos grandes ídolos que están presidiendo hoy nuestras vidas: comodidad y conveniencia. Algunos ya se estarán moviendo en su silla, ¿no? Yo espero que estés cómodo. Algunos dicen que no son cómodas las sillas porque son como para personas de 70 kilos para abajo, ¿no? Comodidad. ¿Recuerdas el egoísmo? Lo más grave. Y conveniencia. Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, ahora, sobria, justa y piadosamente, o sea, venciendo el egoísmo. 13. Aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Cuál es?
y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y nosotros esperamos, pero es que te sorprenderías ver que hay iglesias, muchas, más de las que pensamos o quisiéramos, que no esperan nada. No esperan a Cristo. (14) Y aquí os voy a dar una clave muy importante. Un deseo que tiene el Señor en su corazón y que nunca ha abandonado ese deseo. Y que todavía hoy lo anhela y lo desea. Escucha bien. Quien se dio a sí mismo, ¿fuera egoísmo? ¿Sabes? Yo lo he dicho muchas veces, ¿con qué me convertí yo? Con Filipenses capítulo 2. Un día estaba orando ahí en el monte aquel del redil de Cali. Estaba orando de noche, tuve que arrimarme a una farolita que había allí para ponerme debajo y leer, porque el Espíritu Santo me decía, lee esto. Y me puse a leer Filipenses 2. Y empecé a leer cuando Él dejó y entender cómo dejó su gloria. Y por un momento tuve un chispazo de todo lo que había en el cielo. Dice, para venir aquí a la tierra. En aquel tiempo, polvorienta, sucia, no había baños. Todos los latinos tenéis una obsesión por la ducha. No había duchas. Nada. No había papel higiénico. Hoy nos parecería un drama, pero es la época que eligió Jesús. También porque estaban los romanos. Recuerda, Dios hace coincidir la cruz, su voluntad, con la nuestra. Y fíjate, Jesús se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, sacarnos del mercado de esclavos y de toda iniquidad. ¿Qué temita tenemos por ahí, por delante, verdad? Iniquidad. Y purificar para sí mismo, y aquí te voy a decir lo que Dios no va a abandonar. Y lo que hoy yo te invito a que digas, no, yo quiero ser parte de esto. Purificar para sí, para Él, un pueblo propio. Qué bueno, Señor, que formemos parte de tu propio pueblo. Todo esto que hizo fue para tener su pueblo, la gente. Y cantamos, somos el pueblo de Dios. Pero somos conscientes de que Jesús está trabajando y quiere su propio pueblo. Y que si nosotros nos acercamos a Él, vamos a ser su pueblo, su propio pueblo, no el de otro. Es que es maravilloso. Purificar para sí un propio pueblo, un pueblo propio, porque caracterizará a ese pueblo celoso de buenas obras. Amén. Te voy a invitar a que te pongas en pie. En silencio, por favor. Solamente es tiempo de hablar con Dios. Solamente es tiempo de dirigirnos a Él. Yo no sé cómo ha salido en el examen que hemos hecho. La mayoría mal. Mal en el buen sentido. Porque si yo reconozco mis pecados y me aparto de ellos, si yo reconozco mi situación, la afronto, estoy bien. Pero mal en el sentido de que hoy nos hemos dejado llevar también, incluso como iglesia, como cristianos, de un egoísmo. Hemos escuchado noticias y más noticias, pero no hemos creído la palabra. ¿Sabes? Alguien dice, ¿por qué allí no pasan las cosas que están pasando en el resto del mundo? Porque nosotros sí creemos la palabra. Nosotros no recitamos el Salmo 91 como un mantra, sino creyendo. Y sobre todo este último versículo a mí de verdad me emocionó, que Jesús está purificando, Él purifica un pueblo propio, suyo. Pero recuerda, para ello tenemos que hacer dos cosas. Clarísimamente las dijo el Señor: negarme a mí mismo. Hoy la gente no se niega a sí mismo. Por eso gastan más en comida para perros que en misiones, que en ayuda a los huérfanos. Sí. Ya no digamos en cierto tipo de diversiones. Son fortunas lo que se gasta en eso.
Y cuando llega el momento de la iglesia, dice, no, es que no me llega. Si supieras los planes que tiene Dios contigo, ya te lo he dicho, que seas parte de su propio pueblo. ¿Y sabes lo que te digo? A ver quién tiene narices de meterse con el pueblo de Jesús. Claro, algunos cristianos están enfrentando cosas que pueden ser pruebas, pero otras veces es que no son de su pueblo. Porque si eres pueblo de Dios, tú sabes muy bien quién te defiende. Tú sabes muy bien quién está detrás de ti y delante, y a la derecha y a la izquierda. Tú lo sabes perfectamente. Y no temerás. Pero recuerda, es imprescindible que renuncies a tu egoísmo. Renuncia hoy, es un buen día para que renuncies. Para que no tengas apariencia de piedad y al mismo tiempo estés negando la eficacia de ella. Porque entonces yo tendré que hacer, como dice aquí, a estos evita. Te pondré distancia para que no me toques y vayas a corromperme. Porque nos corrompemos, porque no admitimos esta naturaleza podrida, pecaminosa. Y sobre todo, renunciar al egoísmo, morir a ti mismo, es nacer para Cristo. Y lo vuelvo a repetir. Yo creo que ya todas las semanas estoy diciendo lo mismo, pero y seguiré. ¿Has nacido de nuevo? Porque Dios quiere nuevas todas las cosas. Empezando por ti. Luego seguirá con la tierra y el cielo nuevos. Pero tiene que empezar por ti. Hace unos martes dije algo que alguno a lo mejor, porque cuando hablé del, solo hice referencia, dice que venga a nosotros tu reino, es que son los primeros que tienen que venir. Ahí dice venga tu reino, pero yo siempre tenía en mi mente venga a mí, a nosotros, porque si yo no tengo el reino, si yo no vivo el reino, de verdad, pues ¿qué voy a compartir con los demás? Porque este reino no es de este mundo. El Señor lo dijo claramente a Pilato, le digo, mi reino no es de este mundo. Pero hay gente empecinada en decir que sí, que este momento, esta tierra podrida, corrompida, es el reino de Dios. No, solamente está apartando un pueblo propio para Él. En segundo lugar, la cruz, cuando te encuentres la voluntad de Dios con la tuya, ¿qué vas a hacer? ¿La tuya? No. Ese es el momento que hoy te propongo de decisión. ¿Qué vas a hacer? Porque si quieres guardar tu vida, si quieres preservarla, la perderás. Pero yo te propongo que se la entregues a Cristo, que nazcas hoy de nuevo y que tu vida sea para Él y para los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, pero al mismo tiempo al prójimo como a ti mismo, que no es amor propio. El amor propio es lo que hoy tenemos que decirle, Señor, por favor, erradica. Erradica. Sácalo totalmente de mí. Dile, Señor, yo renuncio a mi egoísmo. Renuncio a ser yo el centro para que lo seas tú. Si tú se lo dices, Él va a hacer todo lo posible, porque recuerda que Él está purificando. ¿Qué es purificar? Te encuentra podrido, te da una nueva vida y saca todas las cosas malas de a tu alrededor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Amén. Vamos a cantarle al Señor. ¿Sabes? Para mí cantar en público, sobre todo, es una de las formas de hacer morir mi ego, porque a mí me da una vergüenza horrible. Si a mí me pides que cante,
Pero cuando sé que es para Dios, sacrifico mi ego, porque recuerda, tienes que renunciar a dos ídolos: comodidad y conveniencia. Dale vueltas en tu cabeza a eso, porque hacemos lo que nos conviene. Lo que no me conviene, y tu zona de confort y de comodidad, que nadie te la toque, ¿verdad? Pero hoy tienes que renunciar a eso. Hoy te insto a que renuncies a eso. Dile: Señor, yo renuncio a mi comodidad y yo renuncio a mi conveniencia. Díselo y renuncia a esas cosas, porque van a arruinar tu vida. Es la corrupción irreversible que todavía está en tu corazón. Así que pídele perdón, porque el estandarte es el Espíritu y Él te guiará al arrepentimiento. Entrégale tu vida para que Él te dé vida. Y así, dile: Señor, quiero formar parte de ese pueblo propio que estás preparando para ti. Amén. Dentro de mi vida sé Jesús. Él tiene que ser el centro. Vida sé Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de tu iglesia sé Jesús. Señor, yo quiero que seas el centro de todo lo que hay aquí. El centro de tu iglesia sé Jesús. Cada rodilla se doblará y toda lengua te confesará a Cristo. Cristo. Tú eres el centro. No hay nada, Nada importa más. nada me importa más que tú, Señor. No sé si antes, cuando la estabas cantando, eras consciente, pero espero que ahora sí, que sea verdad, que le digas: tú eres el centro. No en pos de mí, sino de ti, Jesús. Tú eres el centro. Díselo. Nada importa. Nada me importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. De mi ser De aquí hasta el hasta el cielo. Cristo es el centro. Él es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú. Si mi vida eres tú. Dentro de todo eres Jesús. Porque Él lo va a hacer todo nuevo. El centro de todo eres. Pero está empezando por nosotros, por ti y por mí. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Señor, hoy reconocemos la degeneración de nuestro carácter. Como seres humanos todos estamos degenerados. Señor, reconocemos que la corrupción es irreversible, donde en la vida que entre, en la familia que entre, en la sociedad que entre, nunca volverá atrás. Y tu único plan es darnos una nueva vida, es hacer nuevo todo.
Pero el mayor cáncer que tenemos que batallar y combatir en nuestros miembros es el amor a nosotros mismos, el egoísmo. Por eso, Señor, hoy nos negamos a nosotros mismos y tomamos nuestra cruz para seguirte, para ser parte de ese propio pueblo que te estás preparando. Amén. Que así sea para tu vida.